Bueno, buenas noches, bienvenidos. Hoy 5 de octubre del 2023, siendo ya las 6:04 p.m., a nuestro encuentro de tutoría remota de análisis de inversión y crédito. Entonces voy a compartir pantalla para proseguir con la aplicación que hemos venido haciendo. Ahí está. Entonces estábamos revisando la liquidación de créditos. Fue el ejercicio que dejamos ya empezado, iniciado para completar las diferentes opciones de liquidación. Entonces, el primero que dijimos es sobre saldos de capital. Entonces, vamos a colocarle aquí saldos de capital. Entonces, habíamos hecho un ejercicio con 180 millones a 5 años de plazo, sin periodo de gracia, a una tasa de interés y con una forma de pago mensual. Lo primero que hicimos aquí pues, fue calcular la tasa de interés bajo el concepto de tasa nominal y bajo la fórmula de tasa nominal, que ustedes lo van a aplicar igualmente en las dos formas y nos tiene que dar exactamente igual con el debido redondeo, que ya lo hicimos, para que nos quede con los dos últimos decimales nada más. Ahora en la liquidación, que es esta la liquidación hasta que dejamos ya planteado el ejercicio, donde teníamos en una columna los meses, el saldo de capital en otra, abono a capital, intereses y valor de cuota. Entonces, para completar esta tablita, vamos a hacerlo aquí de derecha a izquierda. Entonces, el saldo de capital en el mes cero, o sea, cuando nos dan el desembolso, nos dan el crédito, es igual a el valor del crédito, al monto del crédito, saldo de capital, los 180 millones. En el periodo cero no tenemos ni abono, ni intereses, ni valor de cuota. ¿Cuándo irían aquí algunas cifras? ¿Cuándo irían en el periodo cero cifras de abono, intereses y cuota? Cuando la modalidad de pago no sea vencida, sino anticipada. Si fuese anticipado, entonces ahí sí tendríamos pago de capital, intereses y cuota en el primer periodo. Es decir, cuando uno saca los créditos, poco se acostumbra, pero algunas operaciones se hacen de esa forma, bajo modalidad anticipada. Entonces quiere decir que a usted le prestan 100 pesos y de una vez en la primera cuota le descuentan, perdón, en el valor del crédito, cuando se lo desembolsan, no le dan los 100, le dan 100 menos el valor de la primera cuota anticipada. No es este el caso, porque aquí no tenemos modalidad anticipada, vamos a hacer en modalidad vencida. Entonces, pues no es parte de esta liquidación en las modalidades vencidas. Ahora sí, para liquidar este tipo de créditos que se denominan sobresaldos de capital, lo primero es calcular el abono a capital, que el valor aquí no nos va a quedar fijo la cuota no es fija. Cuando la cuota es fija es otra modalidad que se denomina créditos con cuota fija, que lo vamos a ver ahora, tan pronto terminemos este. Esta modalidad, lo que es fijo, lo que es igual es el abono a capital. Este valor que vamos a abonarle a capital cada mes es el que es fijo. ¿Y cómo se calcula? Dividiendo el valor del crédito, en este caso los 180 millones, divididos entre el total de cuotas, entre las 60 cuotas. ¿Listo? Entonces quiere decir que cada mes le vamos a abonar 3 millones de pesos a ese crédito que nos prestaron de 180. Ese es solamente devolver el capital. Para copiar esta fórmula hacia abajo, bueno, ahorita copiamos toda la fórmula hacia abajo, pero esta no, si la copiamos así nos queda mal, porque aquí vean, nos va a sacar un error, porque o tendríamos que dejar todo fijo para que sea la misma cuota, fijar la celda del numerador, F4, fijar la celda del denominador, F4. Y ahí sí ya uno lo puede copiar y queda todo fijo, 3 millones, todos los meses igual. La cuota no, el valor del abono a capital. ¿Listo? El saldo a capital es la diferencia. Me prestaron 180 millones en el mes cero, o sea, hace un mes, y hoy, un mes después, como es vencido, por eso es vencido, esta fue una plata que nos dieron hace un mes o me la dieron hoy para hacer el primer pago dentro de un mes. Entonces, este primer pago sería el 5 de noviembre. Si hoy me prestaron en el banco, me dieron el desembolso. Entonces, el primer pago lo hacemos vencido.
el 5 de noviembre. Entonces, al saldo de capital que traía el mes cero, le quitamos el abono a capital. Y al final del primer mes ya no queda debiendo sino 177, al final del segundo ya queda debiendo 174 y así sucesivamente. Cada vez le vamos descontando los 3 millones hasta que llegamos al final de la cuota 60 y terminamos en cero. La cuota 59 debía 3 millones menos 3 que le abona capital, termina en cero. Y los intereses se van a calcular aquí igual sobre el saldo del mes anterior. Es decir, como estamos pagando modalidad vencida, mes vencido, entonces el valor de intereses va a ser igual al saldo de capital del mes cero. Si estamos en el mes 1, es el saldo de capital en el mes cero, multiplicado por la tasa de interés. Bien sea la que calculamos aquí con las funciones en Excel, funciones financieras, o lo que calculamos aquí como fórmula. Cualquiera de las dos, el resultado, ustedes lo tienen que hacer por los dos métodos, el resultado es exactamente igual. Por la modalidad de pago, por la forma de tasa que calculamos y ahí le damos F4. F4 a la tasa de interés, no a la celda del saldo porque esa sí va cambiando cada mes. Si le dejamos fijas las dos, entonces siempre nos va a cobrar los mismos intereses. No, y los intereses van cambiando porque como el saldo se está disminuyendo, entonces el valor de los intereses también va disminuyendo. Lo único que va quedando fijo es el capital. Entonces aquí liquidamos nuestros intereses sobre el saldo de capital que teníamos y ahí nos quedaron 3.060.000, que es 1,7 de 180 millones. Y este valor ya lo podemos copiar en los demás meses. Y ahí cada vez ustedes ven que el valor de intereses cada vez es más bajito, más pequeño. ¿Por qué se pagan cada vez menos intereses? Porque el saldo del crédito se va disminuyendo. Como le estamos abonando a capital una cifra, entonces el valor del crédito cada vez es menor. Y con un valor de crédito menor sobre ese saldo que nos quede del mes anterior, se pagan los intereses al mes inmediatamente siguiente. Y el valor de la cuota ya queda igual al abono a capital que se hizo más el valor de intereses. Y no nos va a quedar como una cuota fija. Esa es otra modalidad que la vamos a ver ahora. Entonces, el valor de cuota son 6.060.000 que se descomponen 3 millones de abono a capital y 3.060.000 de intereses. Y ahí nos da los 6.060.000 y así todos los demás meses. Entonces, cada mes se paga como una cuota más pequeña. Empezamos pagando 6 millones, vamos bajando y terminamos pagando 3 millones. ¿Por qué? Porque lo único que quedó fijo aquí fue el valor del abono a capital, este valor del abono. Y los intereses, pues cada vez más pequeños, cada vez menores en la medida en que baja el crédito. Y esta es la modalidad de saldo de capital. Ya, esa es la primera liquidación. Entonces, la modalidad de saldo de capital. ¿Listo? Voy a explicarles un poquito aquí lo que es el famoso periodo de gracia. Vamos a poner esto aquí en cuadrícula para que nos quede así. Listo, ahí ya quedó todo en cuadrícula. Ponerle ustedes cuando lo hagan, obviamente ponerle el signo pesos, todo formateado, que nos quede con formato y bien como se dice, bien elegante. Para eso es el Excel, para poderlo distribuir y aplicar de la mejor forma. Cuando en un crédito existe esta modalidad que se denomina periodo de gracia, aquí no tenemos periodo de gracia, es cuando durante un tiempo no se le abona capital. Se pagan son intereses, pero no se paga capital. ¿Con qué fin se hacen los periodos de gracia o se tienen periodos de gracia en algunos créditos? Los periodos de gracia se aplican cuando un negocio, un emprendimiento o una actividad económica requiere un tiempo inicial para que empiece a vender, que todavía no tiene ventas o que las ventas son muy pequeñas y no alcanzan todavía a generar el suficiente flujo de caja para poder pagar el crédito desde el comienzo. Entonces no quiere decir que no se pague, se van a pagar los intereses, pero no se le va a hacer el abono a capital. A eso se denomina periodo de gracia. Los periodos de gracia normalmente los otorgan las entidades financieras a proyectos que vean que necesitan esa condición. Una empresa que ya está funcionando hace mucho tiempo, pues no le van a dar periodo de gracia. Quizás son proyectos o actividades nuevas, o quizás una empresa que ya lleva un tiempo, ya tiene un recorrido, un tiempo funcionando, pero decidió abrir una nueva línea de producción.
No sé, que pensemos, no sé, una fábrica de calzado, está haciendo carteras y está haciendo zapato, calzado y carteras, bolsos, y decidió abrir la línea de maletines. Ellos nunca habían hecho maletines, entonces van a comprar unas máquinas para hacer maletines, a incluir ahí unos equipos para poder hacer los maletines, personal y todo. Esos maletines, pues obviamente como son nuevos para la compañía, van a requerir de un periodo de gracia para un crédito poderlo pagar, porque los maletines no es que ya hoy los produzco y de una vez se salieron a vender. Entonces van a requerir un tiempo para que los conozcan, los acepten y se los compren. Entonces durante ese tiempo se pide el periodo de gracia. Los periodos de gracia no se los otorgan a las empresas o a los créditos por tiempos grandes. Es decir, usted saca un crédito a 5 años y un periodo de gracia no puede ser de 4 años, ni de 3, ni de 2. Si al caso de uno, por ahí máximo 1 año y medio de gracia, pero normalmente son 6 meses, 8 meses, 9 meses, cosas de ese estilo. Entonces, por ejemplo, si uno dice periodo de gracia de 6 meses, en 6 meses, entonces tenemos que escribir aquí, vamos a hacerlo, voy a hacer aquí un ejercicio. Este ejercicio con periodo de gracia ustedes no lo van a hacer, simplemente para explicarles cómo funciona. El periodo de gracia con 6 meses, entonces lo vamos a colocar aquí como 0,5 años, porque son años estos, se coloca 0,5. Ahí nos dice 0,50 años. 0,50 años son 6 meses, que aquí no son meses, son años. 0,50 por 12 da los 6, ¿no es cierto? 12 por 0,5, 6 meses. Entonces, cuando uno escribe aquí la modalidad de años, no escribirle 8 meses, no es escribir 8, no, 0,8, no. ¿Cómo escribiría uno 8 meses? 8 meses sería igual 8 sobre 12. 8 meses, pero como dicen años, sobre 12. ¿A cuánto equivalen 8 meses en términos de un año, de 12 meses? Equivalen a 0,67 años. Eso es. Entonces, medio año, por eso uno dice medio año, que son 6 meses. 6 meses de 12, por eso es 0,5. 6 meses de un año que tiene 12, 6 sobre 12, por eso nos da 0,5. Medio año, 6 meses. Entonces, si uno fuese a liquidar un crédito con medio año de gracia, o sea, 6 meses, significaría que estos primeros 6 meses no se paga capital. Estos 6 meses serían cero. Cero, 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 cero. 0 meses, cero abonos a capital. No habría abono a capital durante 6 meses. No quiere decir que vaya, que no tenga que devolver la plata. Sí, la va a devolver, pero ya no, durante 6 meses ya no va a pagar el capital, va a pagar intereses. Y los intereses le van a quedar siempre los mismos. ¿Por qué aquí le quedan los intereses los mismos? Porque el capital sigue siendo el mismo, 180 millones. No le estoy haciendo ningún abono, porque tenemos un periodo de gracia. ¿Ok? Entonces, hay que ahora volver a liquidar el crédito, porque ahora lo va a pagar los 180 millones ya no en 60 meses. Son los mismos 60, pero ya han transcurrido 6 meses que fueron de gracia, entonces ya esos 6 meses que no le abonó a capital, pues obviamente se lo van a recargar de aquí en adelante. Entonces, aquí la operación sería igual a los 180 millones del valor del crédito, del valor del saldo, perdón, sobre paréntesis sobre, ya no sería sobre 60 como teníamos los 3 millones, sino sobre los 60 meses menos los del periodo de gracia. Y el periodo de gracia son 6 meses. Entonces aquí como si están las operaciones en meses, entonces sobre 60 menos 6. Y ese sería el valor que le va a abonar a capital. Vuelvo y repito, si no hubiese tenido periodo de gracia, desde el comienzo, ya hicimos la cuenta, 180 millones dividido entre 60 cuotas de a 3 millones cada mes. Pero como nos van a dar o vamos a pedir 6 meses de periodo improductivo que no tenemos condiciones de obtener recursos para que nos facilite el pago del crédito, no vamos a pagarle capital durante ese tiempo, solamente intereses, o sea, nos queda la cuota en 3 millones y no en 6, como la veíamos ahorita al comienzo. Entonces aquí ya la cuota ya no le queda en 3 millones el abono, sino en 3.333.000. Queda un poquito más alta, obviamente porque tuvo que dejar un saldo, un periodo en que no tuvo que pagar y no tuvo que pagar capital. Entonces todos los meses a partir del séptimo
Dejó 6 meses iniciales sin abono a capital. El séptimo ya empezó a hacerle pago a capital. 3.333.333 y vuelve y termina en cero. ¿Ven? Listo. Profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Sus clases serán todas virtuales? ¿Quién pregunta esto? Estamos en otro tema. Wendy, bueno, hola Wendy. ¿Por qué no toma el micrófono? ¿No tiene micrófono? Que a mí me queda más complicado mirar en el chat. A ver, Wendy, su merced sabe, su merced ya está en noveno semestre, ¿no? Sabe que todas las materias tienen una parte presencial, todas, no solamente las mías, todas. Usted está viendo, no sé, otras asignaturas, todas tienen una parte virtual y una parte presencial, sí, señora. Ya están programadas. Si su merced ingresa al curso, en el curso yo ya les dejé toda la programación y ahí puede mirar qué fechas son virtuales, qué fechas son presenciales. ¿Por qué me pregunta eso, Wendy? No le entendí la pregunta. ¿O sería que hoy tenía presencial? No. Profe, es que Profe, es en que el cronograma parecía presencial, pero ¿La pues de si no hoy? tiene la oportunidad. Sí, señor. Ay, sí, juepucha, no me profe. diga. Si Ay, hoy era presencial, profesor, ay, pues no me... yo me conecté, en el caso mío, pues yo me conecté por si usted la iba a transmitir híbrida, porque yo no pude asistir esa semana a la universidad porque yo me encuentro en Barranca, entonces Ah, no no, pude no, sí. viajar esa semana. Ay, juepucha, yo no me di cuenta de eso. Ay, no me Pero bueno, cuente. la ventaja es que está quedando grabada la tutoría, entonces pues, No, no, eso no es ventaja. No, grave. Ahí me van a echar fuete. Grave. Porque esto no se puede, cuando son presenciales no se pueden grabar y solamente se les remite a quienes están por fuera de Bucaramanga. Los que están en Bucaramanga deben estar allá presentes. Ay, no, yo pasé por alto. Ay, juepucha. Yo pasé por alto esa bobadita. Muéstreme a ver, que revisamos. Ahorita me empiezan a escribir allá de la universidad que no me ven por allá. Que qué pasó. Sí, eso nos toca cumplir con ese cronograma. Sí, tutoría presencial, tiene razón. Tutoría presencial de 6 a 8 de la noche. Hijo de pucha. Bueno, yo le digo a Margarita que la próxima semana también la tenemos presencial, profe. Sí, el señor. 12, el Sí, 12 señor. también presencial, sí, señor. Pero se me hace raro que sean dos actividades porque normalmente es una. Permítame, a ver, yo miro aquí el calendario. A revisar aquí el calendario ya de una vez. Aquí está. Sábado 5, sí, presencial. Hijo de pucha, presencial. Camilo Torres y Centic, no, friegue. Y jueves 12, de hoy en 8, ¿no? 12, presencial. Y presencial, sí tengo presenciales. ¡Ah! No, grave, grave cosa. Esto es grave de parte mía. Yo no me acordé de revisar el calendario, de mirar las opciones, y ahora los que están allá fueron los que se quedaron sin tutoría, porque ¿cómo? Y ellos sí cumplieron y yo fui el que incumplí totalmente. No, bueno, me tocará reponerla con otra presencial más adelante. Yo cuadro ahí con Margarita y les estoy informando. Bueno, listo. Entonces les estaba diciendo que mm, la liquidación de un crédito cuando es con modalidad de periodo de gracia significa esto, que son unos periodos en que no se paga capital, sino solamente se pagan intereses. Y el valor del capital, el abono, queda un poco más alto, como en este caso. ¿Listo? Más no en los créditos que son sin periodo de gracia. Cuando es sin periodo de gracia, de una vez entra a pagar capital. Por eso es que, mire, una cuota con capital, el valor de la cuota queda en 6 millones y una cuota sin capital con periodo de gracia queda en la mitad, 3 millones. Entonces, ¿esto qué hace? Que le facilita las condiciones a un empresario para que no pague cuotas tan altas al comienzo. Al comienzo, después sí ya las tiene que pagar altas, claro, porque lo que dejó de pagar aquí de capital, pues aquí lo tendrá que reponer. De todas maneras, al final, el saldo de capital siempre tiene que quedar en 0 pesos, sea por 3 millones o por 3.333.333, como liquidamos aquí con periodo de gracia. Entonces, dejémoslo, como ustedes lo van a hacer, es sin periodo de gracia, 0 años sin periodo de gracia. Entonces, aquí nos queda que el valor del capital, el abono, como ya lo dijimos, los 180 millones dejamos fijo sobre
las 60 cuotas, que las dejamos fijas, para que son 3 millones, para que cuando se copie esto, todos los meses se pague lo mismo, 3 millones de capital y al final saldo en cero. Bueno, entonces este es el tema saldo de capital. Muy bien. Hecha la primera liquidación, ahora vámonos para la segunda forma de liquidación. Entonces voy a copiar otra vez todo el mismo formato, se copia todo igual y abrimos aquí otra pestaña, otra hoja, otra pestaña y vamos a liquidar ahora el crédito con cuota fija. Esto ya no nos sirve, entonces tenemos que cambiar todo esto, esto ya borramos todo esto, cambia la forma de liquidar el crédito, las condiciones, ¿listo? Entonces esta hoja va a ser cuota fija. El mismo monto del crédito, 180 millones, el mismo plazo, sin periodo de gracia, la misma tasa de interés, la forma de pago igualmente mensual. Ya hicimos el crédito, la misma tasa, la convertimos a nominal anual mediante las funciones en Excel y la volvemos luego mes vencido. Y la hacemos también por la fórmula que les dejé aquí. Aplicamos la fórmula en la tutoría anterior y explicamos cómo sería el manejo con la fórmula. ¿Listo? Entonces ya nos quedó ahí liquidado el crédito, digamos las condiciones del crédito para cuando es cuota fija. Con cuota fija, sí, el valor de la cuota, aquí el valor de la cuota, que es la suma de capital más intereses, esa es la cuota. Cuando uno paga un crédito con una cuota a un banco, cuota fija, pues está pagando una parte de esa cuota es capital, que es la parte del crédito, y otra parte son intereses. Aquí lo mismo. En el crédito de saldos de capital se paga una cuota. Lo que pasa es que aquí la cuota no es la misma. Aquí lo que es igual, ya lo vimos, es el abono a capital. Esta es una forma de crédito. Esta es otra, que el valor de la cuota sí nos queda igual. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular ese valor de la cuota. ¿Cuánto vale esa cuota? Entonces, vamos a calcularlo aquí. Valor, cuota fija. Lo vamos a hacer también por dos formas, dos métodos. Lo vamos a hacer utilizando las funciones financieras en Excel y lo vamos a hacer con la fórmula. Entonces, el valor de cuota fija en Excel. En Excel, pues digo yo, en Excel lo estamos haciendo todo. En funciones financieras, escriben igual y escriben la palabra pago, pago, como pagar, vamos a pagar algo, pago. Escribiendo la palabra pago, abren paréntesis y él nos empieza a pedir en la parte de abajo los datos. Nos dice tasa. Primero que no sé si alcancen a ver allá porque esto sale bien pequeño aquí, el recuadro de la parte inferior, tasa. Entonces utilizamos la tasa que ya hemos calculado, la misma del crédito anterior, exactamente igual, dejamos las mismas condiciones. Puede ser esta o puede ser esta. Ustedes lo hacen por los dos métodos que les quede igual, 1,70. Luego sigue punto y coma. Punto y coma nos dice número de periodos. Pues número de periodos son 5 años, no son en años, multiplicados por 12 meses. Escribimos entonces el número de periodos, todo en funciones en Excel. Aquí no es que escriban cuando hagan la fórmula punto y coma 60 meses, escribir aquí 60. Eso no es Excel, ahí no estamos utilizando el Excel, estamos haciéndolo como si fuera en una calculadora. Entonces en Excel es utilizando las celdas donde están los datos, donde están las cifras, donde están los plazos y todo lo demás. Entonces, plazo del crédito, perdón, número de periodos en meses, los 5 años multiplicados por 12, que son los meses. Ese es el plazo del crédito, número de periodos. Punto y coma. Luego nos pide aquí BA, valor actual. En valor actual cambiamos el signo, le ponemos menos. Ahí lo ven, le pusimos el signo menos, la rayita de menos, y utilizamos el monto del crédito, menos 180, menos la celda donde está el valor del crédito. ¿Por qué aquí este cambio? Porque si lo dejamos con el signo más, cuando nos calcule la cuota fija nos da negativa. El valor es el mismo, el valor sea positivo o negativo no va a cambiar. Entonces, para que no nos dé negativo, sino que nos dé un valor positivo, entonces le cambiamos el signo al valor del crédito. Entonces, el crédito negativo, 180, no pasa nada, eso no afecta las operaciones, solamente cambia es el valor del resultado que el signo
cuando nos quede calculada la cuota nos dé positivo. Punto y coma. BF dice, valor final, ese lo usamos ahorita en la siguiente modalidad que es la de leasing. Aquí valor final no tenemos nada, entonces ese sí lo dejamos 0. Valor final, 0. Punto y coma. Tipo, y ahí el tipo nos dice dos opciones, aquí nos aparece 0, final del periodo, o 1, comienzo del periodo. ¿Qué quiere decir esto? 0, final del periodo es que si usted está pagando el crédito de forma vencida al final, o 1 al comienzo, forma anticipada. Como ya sabemos, esto lo estamos haciendo de manera vencida, por eso se llama aquí mes vencido, MB, y vieron que nos dieron la plata en el periodo 0 y en 0 no pagamos nada, pagamos es en 1, o sea, vencido, un mes después. Entonces le decimos el número 0, 0 que es al final. Le damos 0, el tipo 0 que quiere decir final del periodo. Cerramos paréntesis y ahí ya calculó la cuota. Dice, si usted va a sacar un crédito por 180 millones a 5 años con una tasa de interés del tanto, modalidad vencida, ¿cuánto le queda la cuota mensual? Le quedan 4.809.049. Quitémosle aquí, escondamos aquí esos 32. Entonces, ustedes ya pueden, para cualquier crédito que ustedes necesiten, sabiendo el valor del crédito, el plazo del crédito y la tasa del periodo, la mensual, ya saben calcular una cuota. Ya les quedó cuánto les va a quedar la cuota. No tienen que esperar a que el banco les diga o que con una calculadora de un banco, en los bancos hay calculadoras que colocan, calcule aquí su valor de cuota y ahí le va a pedir lo mismo. ¿Cuál es el monto? ¿A qué plazo lo quiere? ¿Qué tasa de interés está? No, bueno, el banco ya le dice la tasa. Pero cuando usted no quiere hacer eso, sino averiguarse en diferentes entidades por un crédito con un plazo, con tasa de interés X, ¿cuánto me queda la cuota? Quiero aumentar el plazo, disminuir el plazo, ¿soy capaz o no soy capaz de pagar una cuota? Entonces, esta es la forma de pago o la forma de liquidación del crédito bajo la función financiera en Excel. Pero con fórmula también podemos calcular valor cuota cuando es fórmula, es igual al valor del crédito. Vamos a hacerlo por las dos vías. Valor del crédito por paréntesis y otro paréntesis, 1 más I es la tasa de interés, elevado a la N, a la número de periodos, por I, por la tasa de interés. Ese es el numerador. Cerramos el corchete, el cuadrado, ese es el numerador. Y el denominador sobre otro corchete o cuadrado y otro redondo, 1 más I, la tasa de interés, elevado a la N, y menos 1, menos 1. Y cerramos el cuadrado. Esa es la formulita. Entonces, vamos a aplicar esta fórmula aquí y nos tiene que dar exactamente esto que hicimos aquí con las funciones financieras, una función financiera que se llama pago, que nos calcula la cuota. Entonces, aplicando la fórmula, entonces vamos a hacerlo. Igual, nos dice, tome el valor del crédito, 180 millones. Estoy haciendo la fórmula. Cuando hace uno la aplicación, pues no deja espacios. Aquí en la fórmula yo se los escribí con espacios para que quede clarito cómo es. Pero ya cuando ustedes lo aplican, pues no van a dejar ningún espacio. Entonces aquí dice corchete cuadrado o paréntesis cuadrado y redondo. En Excel no hay redondos ni cuadrados, sino se abren simplemente dos. Se abren dos paréntesis, porque aquí nos dice que 2, 1 y 2. 1 más la tasa de interés, 1,70, puede ser esta o esta, cualquiera de los dos, 1,70. Cerramos paréntesis, elevado a la número de periodos. Número de periodos sabemos que son 60, entonces no escribimos 60, sino aquí no está en paréntesis, pero hacemos aquí paréntesis para poder hacer la multiplicación de 5 años por 12 meses. Y cerramos paréntesis, ahí nos queda elevado a la 60. O sea, en la fórmula no dice elevado a la paréntesis, dice elevado a la n, pero como el n lo tenemos que hacer por operación aquí, multiplicar 5 años por 12 meses para que nos dé aquí en Excel los 60 meses. Ese es el numerador. Hasta ahí cerramos el otro paréntesis. ¿Cierto? Y ahora dividido.
abrimos otra vez 2. 1 más, estoy siguiendo aquí esta fórmula, más la tasa, cerramos un paréntesis, elevado, abrimos paréntesis otra vez a la n, 5 por 12. Cerramos un paréntesis y al final, ¿qué dice? Menos 1. Menos 1 y cerramos otro paréntesis. Y listo, ahí nos quedó aplicada la fórmula, ahí está. Esta fórmula que está acá, está aquí hecha con los paréntesis y tal como está aquí. Lo único que le adicionamos es que el exponente, el n, lo hacemos multiplicando 5 por 12, que son los 60 meses. 5 por 12. Por eso nos tocó abrir paréntesis aquí en la aplicación, que en la fórmula no está, porque en la fórmula dice es elevado a la n. ¿Ok? Y el n pues nos tocó multiplicarlo, por eso abrirle y cerrarle paréntesis al exponente. Y listo, le damos enter y este valor nos tiene que dar exactamente igual al que habíamos calculado aquí. Algo quedó mal, espérenme, que eso me dio 1 más i elevado a la n. Ah, vea, aquí me hizo falta, vea, me hizo falta y nadie me dijo nada. Mire, valor del crédito B2 por 1 más i elevado a la 60 y aquí está por i, mire, faltó este por i. Después de aquí de este paréntesis por la tasa, por 1,70. Faltó aquí, vea, por i, faltó esta multiplicación por i. Y luego viene el denominador sobre lo demás. Y ahí está, 4,809,049. 4,809,049. Y ahí nos está dando el valor de la cuota fija exactamente igual con las funciones en Excel o con la función de pago o la función financiera, con la función de fórmula. O cualquiera de los dos, ahí nos da exactamente igual. ¿Ven? Ese es el valor de una cuota fija. Entonces, ahora sí, ese valor de cuota fija, vamos a completar ahora la misma tabla que completamos aquí con la modalidad de saldos de capital, lo vamos a hacer como cuota fija, completar la tablita. Para esta tabla, la diligenciamos es al revés. La de saldos de capital la diligenciamos como primero el saldo, luego calculamos el abono, todos los meses igual, luego le aplicamos los intereses a ese saldo y luego la cuota, sumamos el capital más los intereses. La fuimos diligenciando hacia la derecha, aquí hacia la derecha. La de cuota fija la diligenciamos es al contrario. Primero el valor de la cuota, que fue lo último que se hizo aquí. Aquí lo último que conocimos fue el valor de la cuota, porque era sumar el capital más intereses. Aquí lo que primero se conoce es el valor de la cuota. Entonces el valor de la cuota es igual a estos 4 millones o a estos, los de inicial. Cualquiera de los dos es el mismo valor. Y ese valor tiene que ser igual. Ese sí no cambia. F4, lo dejamos con F4 para copiarlo de aquí en adelante. Ese no nos va a cambiar. Ese queda exactamente igual aquí en todos los meses, hasta el mes 60. Entonces, a diferencia de la liquidación anterior, que empezamos con 6 millones, fue bajando a 5, a 4 y terminamos en 3 millones, este sí, como su nombre lo dice, pues la cuota es igual. Todos los meses la misma cuota. Ahora esa cuota la tenemos que distribuir. Una parte son intereses y una parte es capital. Ahora se va a distribuir. ¿Cuánto de intereses y cuánto de capital? Entonces vamos a devolverlo. Entonces aquí hay que diligenciarlo hacia atrás. Intereses, igual. Primero nos vamos entonces, como les digo, para el otro lado, a diferencia de la anterior liquidación. Intereses, igual. El saldo de capital del mes anterior, porque estamos aquí en el mes 1, tomamos el del mes 0, porque estamos pagando vencido, o sea, un mes después de que nos dieron la plata es que vamos a pagar aquí estos intereses y esta cuota, saldo de intereses del mes 1 por la tasa de interés. Y dejamos fija solamente la tasa de interés. Son los mismos intereses el primer mes, 3.060.060 iguales a estos, 3.060.060. ¿Por qué? Porque es el mismo crédito, el mismo monto, es la misma tasa, es el mismo plazo. Entonces los intereses del primer mes son iguales. No es igual la cuota, los intereses. ¿Y cuánto queda de capital? Pues la diferencia. Como ya sabe que va a pagar una cuota de 4 millones, réstele a los 4 los 3 millones de intereses y la resta entre 4 de cuota menos 3 de intereses es lo que le va a abonar a capital. Entonces ahí está.
4 menos 3, 1, de tal manera que al sumar 1 más los 3, pues de los 4. En el anterior lo hicimos así, primero el capital, luego los intereses y luego sumamos los dos. Aquí es al contrario, primero la cuota, luego los intereses y el capital pues es por resta, ya no es por suma, por resta. Ya tenemos el total de lo que fue la suma. Este se supone que es la suma de estos dos, pero este no lo conocemos, conocemos es el total y un valor, pues reste al total un valor para que sepa el otro. Y el saldo de capital, la diferencia. Es decir, lo mismo, el saldo de capital del mes anterior menos el abono a capital de ese mismo mes. Y esto ya lo podemos entonces señalar, ya está formulado y lo copiamos. Y ahí ya nos queda liquidado todo. Exactamente igual. Y al final, el saldo de capital, 0 pesos. Entonces aquí, lo que le abona capital es muy diferente, vea. Empezó con 1.700.000, 1.800.000, 2.500.000, 3 millones y terminó abonándole a capital 4.700.000. En el anterior, todos los meses le abonó lo mismo, 3 millones. Ese era el saldo de crédito, saldo de capital. En el de cuota fija, lo que le abona capital no es igual, lo que es igual es la cuota. Y los intereses también empiezan a reducirse. Lo que pasa es que aquí se reducen con menos rapidez porque aquí 180 y aquí queda debiendo 178, apenas le abona 1.700.000. En el anterior empezó en 180 y quedó debiendo 177, le abonó 3 millones, entonces ya debe menos. Aquí queda debiendo 178, porque apenas abona 1.700.000. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. La gran ventaja pues de este que sabe que todos los meses va a ser la misma cuota, que no le va a cambiar, entonces ahí no hay problema. En el anterior empezó pagando una cuota alta y terminó con una cuota de menos de 4 millones que era kilo fijo. Aquí termina pagando una cuota de 3 millones. Entonces ya cada uno se adecua a las condiciones, cuál me es mejor, cuál es más favorable, qué me interesa más, qué es más conveniente, para que ustedes hagan el análisis de cada una de estas formas de crédito. Y el último de ellos es, vamos a volver a copiar todo exactamente igual, todo el mismo formato. Copiamos y lo pegamos aquí. Obviamente quitándole aquí todo esto que no nos va a quedar igual. Todo esto nos cambia. ¿Listo? Aquí tenemos que insertarle una fila, ya les digo para qué. Esto va a cambiar, esto va a cambiar. Las condiciones son las mismas. Listo. Y esta modalidad es la de leasing. Leasing financiero. Leasing financiero. El leasing, a diferencia de los anteriores, es que aquí no le prestan a usted la plata. A usted no le dan los 180 millones que estamos haciendo este ejemplo. Aquí en esta modalidad, a usted le compran el bien y se lo alquilan. Normalmente se utiliza el leasing financiero para compra de máquinas, para arriendo de máquinas, de equipos en empresas o maquinaria amarilla, en construcciones, en vías, en edificaciones, en torregrúas, en retroexcavadoras, cosas de ese estilo, en equipos de cómputo, pero no un equipo de cómputo, sino un equipo de cómputo para una sala de cómputo de una empresa, de una universidad, de un colegio, de una entidad. Quiero dotar de computadores una sala para uso allá de los empleados, de los estudiantes, de el público en general. Entonces, a través del leasing se hacen ese tipo de compras. No es que compre la empresa, es que es toma en arriendo. Entonces, usted necesita unos equipos de cómputo para su negocio, para su actividad, para su colegio, su universidad o su empresa, lo que sea. Y le dice a la compañía de leasing, vea, los equipos de cómputo que necesito son de estas características, de tal marca, de tanto en memoria RAM, tanto en velocidad, de tanto tamaño de pantalla, de condiciones del teclado, condiciones de antivirus, bueno, si se quiere de una vez con software o simplemente el hardware, con solamente el equipo, en las condiciones que se necesiten.
y de tal marca, y en tal color, y la pantalla de tantas pulgadas, y el teclado de tal color, bueno, etcétera, todas las condiciones, y ellos le buscan el equipo, obviamente que exista, ¿no? No es que les toque mandarlo a hacer por las características tan particulares, ¿no? Usted busca qué necesita y le dice a la compañía, le dice, vea, estos son los que necesito. Incluso uno le dice, ¿con qué proveedores? Vea, los pueden comprar en tal parte, o los pueden pedir, o los pueden importar, o aquí en Bogotá se los despachan, o aquí en Bucaramanga, bueno, como sea. Todo, obviamente todo con IVA y todo legalizado, entonces, listo. Entonces ellos, las compañías de leasing, compran los equipos y a usted, a su actividad, a su empresa, le llegan no los 180 millones, le llegan los equipos de cómputo. Y esos equipos de cómputo que le llegan a su empresa, esos no son suyos, no son de su empresa, son en arriendo, sistema leasing, en arriendo, arriendo financiero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted va a pagar un arriendo por esos equipos. Y ese arriendo se denomina un valor de canon, ya no se denomina valor de cuota, sino un valor de un canon, valor de canon. Canon que significa o traduce arriendo. Por eso la palabra leasing es arrendamiento. Leasing es arriendo, arrendamiento. Un canon, entonces vamos a pagar un arriendo. Y ese arriendo se compone, entre comillas, como si nos hubieran prestado una plata con un capital o unos intereses. Ese es el valor del arriendo. Pero sabiendo que esos equipos no son suyos. O sea, usted los tiene que devolver. Si no son suyos, los tengo que devolver. Pero para no devolverlos, por eso entonces vamos a incluir aquí una cosita que se llama opción de compra. Y la opción de compra es que al finalizar el plazo en el cual se pactó el leasing, si fueron 5 años, al final, en la última cuota, en la cuota 60, usted paga la cuota de arriendo, el canon, y paga el valor de la opción de compra. Y ahí entonces le trasladan los equipos a su nombre. Entre comillas, le dicen, listo, en este momento estamos haciendo el traslado de unos equipos que tenía en arriendo la empresa A y ya se hizo uso de la opción de compra, entonces ya los equipos son de la empresa A. Entonces ya no se los recogen, no se los llevan, sino ya queda usted como dueño, como propietario en ese momento. La opción de compra es un porcentaje que normalmente es uno, del 1 al 10%. Eso es muy variable dependiendo del bien, de la cuantía, del plazo, de muchas condiciones. Lo más normal, lo más usual, lo más que se acostumbra es que sea un 10%. Vamos a hacerlo entonces con una opción de compra del 10%, que se paga cuando al final de la vida útil del crédito, de la modalidad de leasing. Entonces, aquí vamos a calcular no un valor de cuota fija, sino un valor de canon. Ya no es como una cuota, sino un canon o arriendo. Valor del canon o arriendo. Y aquí lo mismo en valor del canon o arriendo. Ya miramos cómo nos queda la fórmula, qué nos cambia con la que teníamos de la liquidación anterior. Y en el valor de la cuota o canon o arriendo hacemos la misma modalidad que utilizamos aquí en el de cuota fija. Es decir, cuando es por la modalidad de financieras, vamos a usar también la función pago. Entonces, en leasing vamos a decir igual pago. Escribimos también lo mismo, pago, paréntesis, y él nos empieza a pedir, ya saben, la tasa de interés mensual, no la anual, la del mes. 1,70, punto y coma. El número de periodos, ya sabemos que tenemos que multiplicar 5 por 12 meses. No es un solo dato, ni escribirlo allá a mano. 5 por 12, punto y coma. El valor actual, lo mismo, le cambiamos el signo, menos al monto, más que el crédito, es el valor del leasing, 180, no es un crédito, esto es un arriendo, punto y coma. Valor futuro, aquí sí nos pide un BA, que es el valor actual, y un BF, valor futuro. El valor futuro es esta opción de compra. Entonces, en el valor futuro le decimos es el 10%, esta celda 10% multiplicado por el valor de la operación. Aquí le tenemos que decir no monto del crédito ni plazo del crédito, sino monto del leasing y plazo del leasing. Ahorita le cambiamos. Entonces el valor futuro es el 10%
ahí está, punto y coma, el 10%, la celda del 10% multiplicada por el monto del leasing. Y punto y coma, tipo, también cero, que es al final que es vencido, modalidad vencida. Y listo, paréntesis, y ahí nos queda calculado el valor del canon. Vea que es 4.600.000, en el anterior el de cuota fija eran 4.800.000, cambió el valor, porque le estamos incluyendo algo adicional que es la opción de compra. Entonces aquí no es monto del crédito, sino monto del leasing, plazo del leasing, periodo de gracia, tasa de interés, forma de pago, opción de compra y listo. ¿Ok? Y en la fórmula, entonces, ¿qué nos cambia? Que en la fórmula ya no va a ser el valor del crédito aquí, sino el valor a financiar. Valor a financiar. Y la fórmula queda igual a la anterior, por dos paréntesis, 1 más i elevado a la n por i, cerramos el numerador, sobre dos paréntesis, 1 más i elevado a la n menos 1. La fórmula es exactamente igual, solo que cambia que ya no decimos valor del crédito, sino valor a financiar. Entonces tenemos que calcularle aquí en el sistema leasing ese concepto de valor a financiar. Entonces, valor a financiar, ¿qué es lo que nos van a financiar? Es igual al valor del leasing, no el crédito, sino del leasing, valor del leasing menos el valor del leasing, hagámoslo aquí paréntesis, menos paréntesis, valor leasing sobre, pero valor del leasing en opción de compra por el porcentaje de opción de compra, porcentaje opción de compra. Y ese valor del leasing sobre el porcentaje de opción de compra sobre 1 más i elevado a la n. 1 más i, 1 más la tasa elevado a la n. ¿Qué es esto? Que lo que le van a financiar a usted no van a ser los 180 millones del leasing. No le van a financiar esto, 180. Le van a financiar los 180 menos la opción de compra, porque usted va a hacer uso de esa famosa opción de compra para que usted sea al final el dueño de esos bienes, de esos equipos, de esa maquinaria, de ese vehículo, de esa fotocopiadora, de lo que haya sacado por el sistema leasing. Se pueden sacar muchas cosas por sistema leasing. Entonces, no le van a calcular la cuota, el arriendo sobre los 180, sino sobre los 180 menos los 180 por la opción de compra. Pero por eso hay que dividirlo esto entre 1 más i a la n. Esta última parte es la que se divide, ¿no? Entiendan aquí que por esto, esta última parte es la que se divide. Entonces, hagámosle aquí como otro paréntesis para que quede claro. Este paréntesis y aquí al final este otro. Así. Menos el valor del leasing, menos lo que lo que usted va a hacer uso o va a pagar de opción de compra. ¿Y por qué esta figura de valor del leasing por opción de compra? Porque es un porcentaje, el porcentaje que usted vaya a pagar de los 180 del 10% serán 18 millones, pero usted no los paga aquí en el mesero. Entonces, por eso no se los pueden descontar 180 menos 18, que sería el 10% de 180, son 18. Entonces no le dicen 180 menos 18, no. Los 18, ¿cuándo los paga? Los va a pagar en la última cuota, opción de compra al final. Aquí al final va a pagar 18 millones. Entonces, como los paga al final, para podérselos quitar a 180 millones que están aquí en cero, yo no puedo restar 180 millones de un mes en cero con 18 millones, que es el 10%, en el mes 60. Eso no se pueden restar porque esto está por allá adelante y estos están hoy, los 180. Entonces, ¿qué se hace? Se traen a valor presente. Por eso es que se hace aquí dividido entre 1 más i. O sea, traiga esos 18 millones, divídalos entre 1 más la tasa elevado a las 60 meses, es lo que nos está diciendo acá. Tráigalos a un valor presente. Y cuando los tenga,
Cuando los tenga en valor presente, ahí sí calcule el arriendo. Entonces vamos a calcular aquí al frente con esta fórmula el valor a financiar. Valor a financiar. Igual. Ya aplicando la fórmula, entonces decimos aquí, valor a financiar, aquí en fórmula, igual. Entonces nos dice, el valor del leasing, 180 millones. 180 millones el valor del leasing. Menos, abrámosle ahí los dos paréntesis para que no nos equivoquemos. Dos paréntesis. A veces no se necesitan, pero es mejor hacer las cosas claritas y no que después nos quede mal aplicado. Menos el valor del leasing por la opción de compra. Hagamos eso. El valor del leasing por la opción de compra, el 10%. Listo. Ya se multiplicó eso. ¿Qué nos dice ahí? Que eso va en un paréntesis. Cierre eso. Y luego dice que eso lo divídalo, paréntesis, en 1 más la tasa de interés, 1 más la tasa de interés, 1,70, y eso va elevado. ¿A dónde lo va a pagar? En la cuota número 60. Entonces, elevado no le decimos a la 60, eso no es Excel. Elevado, tenemos que hacer una multiplicación. Entonces, abrimos paréntesis para que no nos quede elevado solamente a una sola cosa, a un solo criterio, elevado a los 5 años por 12 meses. Y ahí cerramos paréntesis. Aquí al final le cerramos paréntesis al exponente. Porque si ustedes no le hacen paréntesis, mire, si ustedes aquí a este final no le hacen paréntesis, no lo dejan así, porque aquí usted dijo, Luis Eduardo, que elevado a la n y aquí la n no estaba en paréntesis, pero no se hace paréntesis porque se supone que es un número. Y si ese número lo tiene que calcular, pues hágale paréntesis para que lo calcule. Pero si no le hace paréntesis y lo deja así, ahí lo que le está diciendo es que está cogiendo 1 más la tasa y ese resultado de 1 más la tasa lo eleva a las 5, que son estos los años, 5 años, y que todo ese resultado luego lo multiplica por 12. Y así no es que coja 1 más la tasa y lo eleve a lo que dé la multiplicación de esas dos cosas. Lo eleve, por eso lo volvemos paréntesis, a lo que dé 5 por 12, o sea, lo eleve a la 60. Si no le pone paréntesis, se lo eleva solamente al primer dato, a las 5. Y luego lo que le dé el resultado se lo multiplica por 12. Eso no es lo mismo, eso le da una cosa totalmente distinta. Entonces, por eso es bueno utilizarle ahí el paréntesis. Y al final cerramos el último paréntesis. Ahí los colores le van diciendo, abrió negro, abrió rojo, cerró rojo, abrió rojo, cerró rojo, abrió rojo, cerró rojo, falta cerrar el negro, cerramos negro. Entonces, a usted lo que le van a financiar, sin quitándole aquí todos estos decimales, es 173.453.000, que son los 180 menos los 18. Si fueran 180 menos 18, 180 menos 180 por el 10% menos 18, nos daría 162. Y no nos van a financiar 162, nos van a financiar más 173, que es muy distinto. ¿Y por qué no los 162? Porque el 10%, la opción de compra, esta se paga al final. Escribimos aquí, pago al final. Si el 10% lo pagara aquí al comienzo, sí le irían a financiar el 10% menos, o sea, 162. ¿Ve? Es que me encuentro en la universidad. Ay, Wendy. Ay, Wendy. Ay, Wendy. Sí, señorita, ya le dije lo que pasó. No sé si me está escuchando, Wendy. Wendy, no sé si me escucha. Ah, no, es que ella no está conectada, pero ella estaba ahorita conectada. Ella, yo la vi que se conectó y ahora, ve, ah, carambas, ya no está. Bueno, si tienen contacto con Wendy, por favor le hacen saber o con el CIPAS de ella para que le digan que no, que Luis Eduardo cometió un gravísimo error, no fue hoy a la universidad, se quedó hoy en la casita. Entonces la tutoría está siendo totalmente virtual, que luego se la repongo por presencial. Bueno, entonces, ese valor a financiar
no es de 162, sino 173, porque los 18 millones son en presente, entonces valen mucho menos. Es como dijeran a usted, 18 millones dentro de 5 años, ¿cuánto valen hoy? Pues hoy nos dice que 18 millones dentro de 5 años valen como, para que llegue a 180, miremos aquí, 180 menos esto, 180, 180 que es el valor del leasing, menos 173, 18 millones dentro de 5 años, hoy valen 6 millones, es decir, lo que hoy le vale 6 millones 500 mil pesos, dentro de 5 años le valen 18 millones, eso es lo que quiere decir, por eso no le quitó 18, le quitó fue 6 traídos a presente. Bueno, ahora sí, el valor del canon, valor canon. El valor del canon, vamos a aplicar entonces esta fórmula, el valor a financiar por 1 más 1, etcétera. Entonces va a ser igual. El valor del canon ya no es el valor del leasing, sino el valor a financiar, este que acabamos de calcular, valor a financiar, por dos paréntesis. Hacemos la fórmula. 1 más la tasa de interés, 1 más 1,70, elevado, paréntesis, a la n. N son 5 por 12, 5 años por 12 meses. N. Siempre el elevado va a ir en paréntesis, así en la fórmula no lo diga, para que no le eleve solamente a las 5, sino a las 5 por 12, que son los 60 meses, por la tasa de interés. Ese fue el numerador, dividido, dos paréntesis, la fórmula, esta misma fórmula que aplicamos ahorita en el de cuota fija, igual, exactamente la misma, solamente que ya no le aplicamos el canon al valor del leasing, sino al valor a financiar, que es muy distinto. Y esto dividido entre 1 más esa misma tasa elevado a la paréntesis a los años por los meses, 5 años por 12 meses, paréntesis. Uno más i elevado a la 5 por 12. 1 más i elevado a la 5 por 12 y al final menos 1. Ahí está la fórmula, ahí les dejo la fórmula escrita y ahí está aplicada con todas las celdas que se están usando. Y ese resultado nos tiene que dar exactamente igual al que ya calculamos con la fórmula de financiera. 4.634.144. Pongámosle otro color para que no quede igual a la anterior. 4.634.144 y aquí vea, 4.634.144. Aquí fue calculada con la función de pago y aquí fue calculada mediante la fórmula manualita, uno por uno los datos. Eso es. Y esto vuelve y se diligencia igual, exactamente igual a como se diligenció el de cuota fija, o sea, de atrás hacia adelante, desde el valor del canon y nos devolvemos para acá. El saldo, aquí no digamos saldo de capital, sino saldo de leasing, el abono a leasing y los intereses y el valor del canon. El saldo, los 180 millones, en cero no tenemos intereses ni canon. En el mes 1, porque aquí fue cuando nos dejaron los equipos hoy, el 5 de octubre, y el 5 de noviembre empezamos a hacer el primer pago de arriendo, un mes después, vencido. Entonces el valor del canon igual a cualquiera de los dos, a cualquiera de los dos que están aquí en color verde, el que calculamos con las funciones financieras o el que calculamos aquí con la fórmula, cualquiera es igual. Y ese lo dejamos fijo, F4, para ese copiarlo de aquí hacia abajo. El canon no cambia, es todos los meses igual, 4.634.000. A diferencia del de cuota fija que era 4.800.000. Este es 4.600.000. Y nos devolvemos, lo mismo que en el anterior. Igual, los intereses entonces van a ser el saldo del mes anterior por la tasa de interés. Y la tasa de interés la dejamos fija, F4. El abono al leasing igual al valor del canon, la resta, lo que paga de canon,
menos lo que paga de intereses. Y eso es lo que le abona al leasing. Y el saldo del leasing, lo que traía del saldo del mes anterior, menos lo que le abona al leasing en ese mes. Igual al que liquidamos el anterior, el de cuota fija, pero así, lo mismo, hacia atrás. Y ya con estos daticos hechos, teniendo cuidado solamente aquí que quede fijo, la tasa de interés siempre les queda fija, no la cuota, no el saldo, porque el saldo cada vez se lo va a liquidar sobre el saldo que va quedando. Y esta sí que les quede fija la cuota, que siempre sea la misma cuota, la que utilizaron en el comienzo de cualquiera, la dejan fija para que la puedan copiar. Entonces ya con estos tres valores liquidados los copiamos hacia abajo y ahí ya los rellenamos. Aquí doble clic en la crucecita, aquí en la margen inferior, y nos rellenó todo. Y en la última cuota, en la cuota 60, mire lo que quedó viendo, no quedó en cero. En el de cuota fija, al final nos quedó el saldo en cero. Aquí no nos queda en cero. ¿Qué son estos 18 millones? Pues el 10% del valor del arriendo, del valor del leasing. Le quedamos debiendo al banco o a la entidad financiera, entonces al final 18 millones. Entonces aquí, en la última cuota, ¿qué tiene que pagar la persona o la empresa? Tiene que pagar los 4.634.144 pesos de arriendo, de canon de ese mes, más los 18 millones. Pagar los 4 más los 18. Y ahí ya entonces le trasladan la propiedad a nombre suyo. Y ahí ya usted queda dueño de esos equipos, de esa maquinaria, de ese vehículo, de lo que haya sacado por el sistema leasing. Esa es la forma del leasing financiero. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces ya hicimos las tres liquidaciones, saldos de capital, todo bajo la misma premisa, el mismo monto, el mismo plazo, la misma tasa, la forma de pago mensual, todo, pero ustedes lo vieron. Las formas de liquidar son distintas, las formas en que se calculan las cuotas, que son diferentes de un sistema a otro. Entonces ahí ustedes ya pueden hacer un comparativo a ver qué pasa. Y el último, que no lo vamos a hacer acá, sino que yo ya les subí la plantilla aquí en el curso, en la plataforma del curso, aquí está la plantilla que van a usar para eso. Está el de plantilla para liquidación de crédito con tasa VR. Aquí está la plantilla. Entonces la bajamos y vamos a diligenciar esa plantilla. Ahí está. Entonces esta es simplemente diligenciar aquí unos daticos en este color rosadito. Ya les voy a explicar en qué consiste. El sistema en simulación de para amortizar créditos en VR, VR traduce unidad de valor real. Y unidad de valor real es un sistema de crédito que se utiliza para liquidar o hacer operaciones de crédito cuando se trabaja con este sistema, con el VR. Se utiliza quizás, lo más que se utiliza son en créditos de vivienda, sistemas de crédito hipotecario con base en VR, unidad de valor real. ¿Y qué es la VR? ¿Qué es esa unidad de valor real? Es una tasa que va cambiando, es una tasa de interés que se va modificando, perdón, más que una tasa de interés, es un número, es una unidad, es un numerito que va cambiando de acuerdo con la tasa de inflación. En las pautas que ustedes tienen para hacer este trabajo, pautas para elaborar el producto 3, aquí están las pautas. Aquí yo les digo, van a usar un crédito de tanto, van a usar un plazo de tanto, una tasa de interés de tanto. En el list van a usar una tasa del tanto y van a utilizar un VR de tanto. Aquí yo les voy a dar una tasa, un VR de cualquier valor. Pero lo primero que quiero que entendamos es que aquí hay dos formas de liquidar los créditos con sistema VR. Es una cuota fija en VR o una amortización constante a capital en VR. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que vaya a pagar la cuota en VR sea la misma. Ese es un plan. Otra, que la amortización a capital sea constante en VR. Esto se asemeja mucho a lo que acabamos de hacer. ¿Qué sería una cuota fija en VR? Pues sería cualquiera de estos sistemas, un cuota fija. Cuota fija, esta es una cuota fija. Aquí no es una cuota fija en VR, sino es una cuota fija en pesos. O el otro sistema que dice aquí es amortización constante a capital en VR.
se asemeja a este primero. Amortización a capital, abono a capital constante. Lo que pasa es que aquí es un abono a capital constante en pesos. Ahora van a hacerlo aquí, vamos a liquidarlo aquí como un abono constante en VR. En el sistema de VRs, yo les digo que solamente para el caso de una tasa de inflación, bueno, aquí no les dije, pero aquí les aclaro que solamente lo van a hacer por el de cuota fija en VR, porque aquí pueden hacer los dos. ¿Cómo hacen para hacer el uno o el otro? Entonces aquí les dice, escoja un plan. ¿Qué quiere decir escoja un plan? Que o van a utilizar uno o el otro. Es decir, aquí yo le puedo decir a este sistema, le digo, póngame la X aquí, X, me ubico aquí al frente de cuota fija, le digo X, y él me va a liquidar entonces con sistema cuota fija en VR. O le quito la X, la borro y le pongo la X al siguiente, X. Y entonces me va a liquidar esta plantilla con amortización constante. Ustedes la van a hacer solamente con el primero, que es el más usual. Entonces, en el primero le colocamos la X. Ojalá una X mayúscula, no una X minúscula, así como lo hice ahorita. Esta pequeñita quizás no, mayúscula, X mayúscula. Entonces lo liquidan con esta. Solamente este, no lo van a hacer con constante a capital. Yo ahorita lo miramos y lo repasamos cómo se obtiene, pero no lo van a hacer. Valor del préstamo o la deuda, los mismos, 180 millones. 180. Tiempo en años, los mismos, 5 años. La tasa de interés efectivo anual, vamos a usar la misma tasa que hemos usado con las otras opciones, que es una tasa efectiva anual, nos pide efectiva anual, es esta, 22.45, no 1.70, efectiva anual, 22.45, que es la que hemos usado acá. Allá en el ejercicio, en las pautas, ahí les digo qué tasa van a usar. Ahí van a usar es una tasa ¿del cuánto? Del 18 y pico, vea. Entonces, y la X le van a cambiar por el último dígito del código de los IPAs. Entonces, según su último dígito más alto, 8, 7, 5, lo cambian la X por 8, 7, 5 y ya, liquidan ahí con esa tasa, la efectiva anual. Entonces, aquí nos piden la tasa efectiva anual, es la misma, vamos a utilizar la misma, 22.45, la que hemos venido aplicando, 22,45%. Coma, ¿no? Coma, no, no punto, porque ustedes escriben 22.45, mire, les queda error y no les mire, aquí les da error, aquí en la liquidación, dice, pero profe, yo estoy haciéndolo, ahí no dice 22.45, ahí dice 22 punto, y ustedes deben escribir es 22, Excel, 22, vea. Y ahí se da uno cuenta si le queda bien cuando se lo escribe al lado izquierdo, como lo liquidó, como lo escribió ahorita. Me quedó escrito al lado izquierdo, no porque lo tenga escrito ahí, sino porque lo escribió fue como un carácter, no como una cifra. Y por eso aquí de inmediato, tasa de interés mensual, de una vez le aparece error. Entonces, no toca hacerlo así, sino con 22, le aparece inmediatamente al lado derecho, ahí sí quedó como un valor, y aquí ya nos apareció la tasa de interés del mes, que es la misma, vea, 1.70, fue la que ya liquidamos aquí, 1.70. Pero este 1.70 ustedes no lo escriben, ese está protegido, mire, ahí no pueden escribir nada, solamente pueden escribir aquí. Valor de la VR, entonces yo aquí les digo que van a usar una VR de tanto, yo aquí voy a inventarme otra VR. Les voy a decir que aquí la VR es de 348,5628. Este es un valor que lo da el DANE. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística saca el valor de la VR diaria o semanalmente quizás, de acuerdo con la tasa de inflación va cambiando. Fecha de registro, hoy, entonces vamos a hacerlo hoy la operación 505 raya 10 octubre raya 2023. Octubre del 2023. Y tasa de inflación anual, una tasa de inflación que esperamos que para este año ya vamos casi en el 9, pero que sea por ahí del 10, 11, ¿no? Vamos a suponer que sea del 10,56%, escribimos 10,56, también con coma, no con punto. Y listo, ya entonces él hizo la liquidación, no tienen ustedes que hacer nada más. Escribir los daticos tal como les estoy dando las pautas, revisar obviamente que no les aparezca el error aquí al frente, y aquí a mano derecha, en la parte de abajo, voy a ampliarle. Ahí quedó liquidado. Aquí les está mostrando la tabla de amortización en VR, aquí en color naranjita, y a la derecha está la tabla de amortización en pesos. ¿Qué quiere decir? Que a usted cuando le prestan 180 millones con saldos en VR, mira, aquí están las fechas, octubre, noviembre del 2023, de acuerdo con la fecha que le dimos.
Quiere decir que cuando usted nos prestan un crédito en VRs, a uno no le prestan 180 millones, como está aquí. El crédito en pesos fueron aquí los 180 millones, pero en VRs eso equivale a 516.000, aquí está, 516.000, saldo en VRs 516.406. Y por eso se lo van a liquidar con base en el valor de la VR. Entonces, el valor de la VR que le dimos aquí, el que yo me inventé aquí, que yo se lo doy allá, 348. Y eso no es que se lo invente uno, sino que cuando se lo liquidan, pues le van a colocar el valor de la VR del día del desembolso. Y ese valor de VR cada mes lo actualizan. Entonces, ¿cuánto vale hoy la VR? ¿Cuánto vale en noviembre? ¿Cuánto vale en diciembre? ¿Cuánto vale en enero? Él la actualizó aquí de acuerdo con la inflación. Si le dimos que la inflación iba a ser del casi del 11, él entonces fue aumentando esa VR en un 11% anual. Esto es aún la razón de uno, a razón de menos del 1, a razón del 0,84% cada mes. Entonces, a esta VR le aumentó el 0,84%, a ese saldo el 0,84%, y si cada mes lo fue actualizando. Entonces, empezamos con un valor de VR de 348 unidades de valor real, coma algo, y terminamos en septiembre del año dentro de 5 años con 575. En septiembre, ¿por qué no en octubre? Porque en octubre ya se cumplen los 60 cuotas y en septiembre ya queda liquidado el crédito, 60 cuotas. Entonces, a usted le prestan en valores de VR, no le prestan en pesos. Entonces, usted le prestaron VRs y sobre ese VR, entonces él le calculó en la cuota, como le dijimos que la modalidad que le íbamos a liquidar aquí era liquidación con cuota en VRs fija. Aquí le dijimos que era cuota en VRs fija. Aquí. Aquí está, cuota fija en VR. Entonces él nos calculó la cuota fija en VR y aquí la calculó. Aquí nos liquidó cuota en VR, 13.804. Estos no son pesos, son VR, todo lo que vean aquí. Esto no lo miren, 13.804 pesos, no, son 13.804 VRs, 13.804 VRs. Entonces, ¿qué hace aquí la liquidación? Lo mismo que hicimos allá con los sistemas de cuota fija, que nos prestaron tanto, le pagamos tanto a capital, perdón, la cuota es de tanto, la calculó la cuota ahí con la fórmula de pago, la hizo la misma, de eso le abona tanto a capital y le paga tanto intereses. Se supone que la suma entre el capital más los intereses siempre va a dar el mismo valor de cuotas en VR. Entonces, si ustedes suman aquí, vea, cualquiera de ellos, 5 millones con 8 millones, 5 de capital y 8 de intereses, abajo le da 13.804, que es estos 13.804, que es la cuota fija en VR. Y el saldo se le va reduciendo, pero el saldo en VR. Al frente, en color verde, le traslada estos datos que abona a capital, se los traslada a pesos. Lo que le abonó a capital, se lo traslada a pesos. Los intereses que tenía en VR, se los traslada a pesos. El saldo que lo tenía en VR, se lo traslada a pesos. Entonces, los 180 millones que debía, que eran 516 VR, luego debía 511, pero a un valor de VR superior, debe 179, casi queda debiendo lo mismo, vea. Y le pagó como 1.000.000 de pesos, 1.700.000 a capital. Y uno diría 180 menos 1.700.000, que le abonó a capital 1.700.000, daría 178.300, y que hoy viendo fue 179, porque no se lo están liquidando en pesos, se lo están liquidando de acuerdo con el valor de la VR. Y cada vez la VR vale más, entonces sus saldos también se le van a ver afectados en una mayor cuantía. Y lo que estaba aquí fijo, que era la cuota 804 VRs, la cuota en pesos ya no es fija, mire. Empezó pagando 4.852, luego 4.800, 5 millones, 5.500, 6, 7, terminó pagando 7 millones y al final quedó el saldo en cero. Saldo en cero aquí en VRs y saldo en cero aquí en pesos. Ese es el sistema de amortización bajo el concepto de VR. Este lo hicimos entonces aquí con la modalidad de cuota fija en VR. Ahora vamos a hacerlo con la otra modalidad, amortización constante a capital. Entonces quitémosle aquí la X. Cuando necesiten, como no lo van a necesitar sino solamente el primero, vuelvo y repito, no lo van a hacer por el segundo ni los dos al tiempo. No le pueden poner la X en los dos, aquí y aquí. No, porque entonces aquí él no sabe, miércoles, aquí qué me estará diciendo. ¿Me está diciendo el primero o el segundo? Entonces le quitamos la X ahora al primero y se la dejamos al segundo para que veamos la diferencia solamente. El segundo es la amortización constante a capital. Mire, en el anterior, la cuota en VR era la misma. Recuerdan que eran 18.000, no sé qué,
todo igual. Ahora aquí la cuota en VR no es la misma. Lo que es igual es el abono. El abono a capital en VRS es el mismo, 8.600 todos los meses. Ese es el sistema segundo que dice aquí, abono constante a capital, amortización constante a capital en VR. ¿En qué cambia? Pues sí, obviamente hay un cambio en que aquí ya entonces le liquida otra vez lo mismo, le cambian aquí los saldos, miremos aquí los saldos en pesos, vea, la cuota fija en pesos cambió, ya no eran 5 millones o 4 millones con el sistema anterior, aquí ya son 6 millones, aquí ya no debe 179 millones como el sistema anterior, debe 178, pero lo mismo, al final el saldo le va a quedar en cero. La cuota final, saldo en cero. Mes 60, que es en septiembre del 2028, dentro de 5 años. Estamos en el 2023, 5 años 2028. Entonces, es otra forma de liquidar, pero la que más se acostumbra, vuelvo y repito, siempre es la primera, la de cuota fija en VR. Entonces, era para que ustedes lo vieran cómo se puede liquidar de las dos formas. Entonces lo dejamos aquí con la primera. Entonces, ¿el trabajo en qué consiste? Pues obviamente en hacer la liquidación de acuerdo con lo que les doy aquí en las pautas. Aquí están las pautas, ahí las tienen en el archivo del curso, que tienen que cambiar un valor de un crédito, que un plazo de tanto, que una tasa de interés, cambiando el último dígito de la tasa de interés por el más alto de sus IPAs. Entonces, si son 3 personas, ¿cuál tiene el dígito último más alto? El 9, entonces utilizan el 9, si es el más alto de alguno de los tres, o el 5, el más alto, el que sea más alto, y hacen la liquidación. Entonces, tienen que preparar estas plantillitas, saldos de capital, tal como lo hicimos acá, la de cuota fija, como la hicimos, y la de leasing financiero, que ustedes vieron que era copiar y pegar. La plantilla es la misma, copiar y pegar, que ojalá esté bien organizadito, por aparte todos los datos, la liquidación así en cuadritos y con el signo pesos y todo, y bajo dos sistemas siempre, la tasa de interés, las dos formas de aplicarla, con el sistema de funciones financieras y con la fórmula que se aplicó. En el de cuota fija, el valor de la cuota calculado por dos sistemas, el sistema de la función financiera y el valor que se aplicó mediante la fórmula, que nos da igual. Y en el del leasing, lo mismo, las dos formas del leasing, mediante el sistema de función financiera y mediante la fórmula aplicada aquí a manita. Y nos da igual, la tienen que hacer por las dos y hacer la liquidación. Y en la otra hoja, en otro archivo, que lo tienen ahí en el curso, aquí en el curso está, en la página del curso, aquí en la página del curso, dice plantilla, liquidación crédito con tasa VR, que es esta que acaba de hacer. Es esta plantilla, entonces diligenciarla también con los datos, exactamente igual, con los datos, con los datos de, con los datos de los otros créditos, exactamente la misma. Valor del préstamo, el tiempo en años, la tasa, etcétera. Todo igual. Y solamente bajo la primera modalidad, como ya les dije, esta, cuota fija. Eso lo hacen, lo entregan, pero adicionalmente a esto, aquí les digo, mira, aquí está vamos a mirar aquí en el curso, pautas para elaborar el producto 3. Aquí están las pautas. Digo, hacer la liquidación del crédito bajo las tres modalidades, para el leasing, Deben entregar el respectivo archivo en Excel en el que realizan dicha liquidación con los análisis de los resultados como lo más importante y haciendo las debidas recomendaciones para tomar una u otra opción de crédito con el debido sustento. Entonces, ¿dónde hacen ese análisis? Puede ser aquí mismo, en cualquiera de las hojas abren aquí otra pestaña, aquí en otra pestaña, y en otra pestaña le dicen aquí análisis. No necesitan otro archivo, otro Excel, otra hoja, otro Word, lo que sea. Sino aquí mismo puede ser, o si quieren adjuntar un Word donde hagan la explicación, análisis. Entonces, de acuerdo con los resultados de la operación que hicimos, encontramos que la opción de saldos de capital es muy costosa o es barata por tal razón. La cuota fija la vemos como una modalidad favorable por tal razón. El sistema leasing le vemos algo que es favorable o algo que es desfavorable por tal razón. Y el de VR lo vemos como, vea, y hacen su análisis, comparan los datos de uno con el otro a ver qué pasa, qué significa lo uno, qué significa lo otro, ¿ok? Lo único que tienen que tener cuidado, y aquí de una vez se los aclaro para que no cometan el error, es sumar aquí cuánto pagó de cuota en todos los meses. Y aquí en el primer sistema, lo mismo. ¿Cuánto pagamos aquí de cuota todos los meses? Sumar. Cuota fija, ¿cuánto pagamos de cuota? Leasing, ¿cuánto pagamos de cuota todos los meses?
y hacer la suma, esta suma de todas las cuotas. O cuánto pagamos de intereses en todos los 5 años, cuánto le abonamos a capital. También en el en el de VR, aquí está la liquidación del VR en pesos, ya se la mostré. Aquí a la derecha en color verde está la liquidación. Entonces, ¿cuánto pagamos también aquí de cuota en pesos? ¿Cuánto pagamos en pesos? ¿Cuánto pagamos de intereses? Sumar todo, porque esas sumas no se pueden hacer. Sumar un periodo de un mes 1 con un mes 2 con un mes 50 con un valor de hoy, con un valor dentro de 5 años, ya les demostré que no es lo mismo. Cuando hicimos el leasing financiero, los 18 millones que se pagan dentro de 5 años, hoy valen mucho menos. Entonces no puedo sumar plata de hoy con plata dentro de 3, dentro de 4, dentro de 5 años, porque eso no es correcto. Eso no significa nada, ¿ok? Entonces hacen sus análisis ya más bien pensando ustedes como empresa o como si a ustedes les dieran el crédito, ¿qué pasaría? ¿Me es fácil? ¿Me queda más complicado? Ya lo revisan de acuerdo con las condiciones que cada uno quiera ahí incluirle y analizarle. Entonces, importante no dejarlo solamente hecha la liquidación, tal como se las demostré y la tienen ahí, la pueden aplicar con las pautas, sino el análisis, porque aquí estamos para eso, para analizar, para mirar qué es mejor y qué no es mejor. Listo. Ya por hoy entonces podemos dejar acá, Laura. ¿Dónde anda Laura? Aquí, profe, poniéndole cuidado. ¿Pero dónde? ¿En Cúcuta, en Ujú. Medellín, en Paipa, en La En San Luna, Gil, en por San acá en Gil? San ¿Ah? Gil, Ah, pues diga, en San Gil, estoy en San Gil. ¿En qué barrio de San Gil vive, Laura? ¿En qué parte de San Gil vive? por la vía a Charalá, Por la ahí vía Charalá. cerquita a la universidad, Ah, ok, a la muy Unisan bien. Gil. San Gil, sí, señora, sí, ahí saliendo por el... Ahí quedaba el Club del Comercio, eso vi que lo tumbaron, ¿no es cierto? El Club del Comercio y la salida ahí por ese lado. Ahí estaba el club, ahí al lado del Sí, río. señor, sí. Eso Sí, lo están tumbaron. ahorita construyendo bastante por ese lado. Sí, sí, y ahí hacia adelante hay restaurantes y hay hostales y hay no sé qué. ¿Listo? Ok. Sí, señor. Bueno, listo, Laura. Entonces, ahora hacer el concurso, no se les olvide también que deben terminar las Sí, jugadas profe. de hoy, las jugadas de hoy para que las envíen. Sobre esas no, mañana les doy resultados, ya les envié los resultados esta mañana, los del tercer día del concurso. Hoy no les doy resultados, mañana no esperen resultados, solamente hasta el sábado o el viernes, sí, el sábado que ya me envíen el viernes. El viernes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solamente los precios del día viernes de la bolsa. El viernes ya les va a aparecer Sí, allá los saldos, de acuerdo con lo que les quede de saldos hoy jueves, esos saldos se van a aparecer allá automáticamente en la hoja en Excel del viernes. El día viernes del concurso les aparecen los saldos y ahí solamente registrar el precio del día viernes. Entonces ya enviando el viernes, yo reviso el jueves, reviso el viernes y les consolido, pero ya tienen las notas de 3 días, de lunes, de martes y de miércoles. ¿Listo? sí, señor. Sí, sí, Bueno, ok. señor. Bueno, listo. Entonces nos hablamos, Muchas Laura. gracias, profe. Bueno, ok, Chao, gracias, que esté chao. muy bien, Feliz buena noche. noche, gracias, Igualmente. gracias, chao, chao.